Hoy vamos a contar con una entrevista a la doctora María José Mancino. Ella es esposa y madre de 5 hijos, fundadora desde el año 2008 de Médicos por la Vida, Argentina, y actual presidente de dicha asociación. Es médica psiquiatra y orientadora familiar. Vamos a estar hablando algunas cositas sobre el caso de Leandro respecto al tema médicos, y vamos a estar también hablando un poco sobre el tema de objeción de conciencia, el tema de la salud pública y el síndrome posaborto. En estos momentos se está viviendo un momento único en la Argentina celeste, donde todas las personas que defienden la verdad y la vida están palpando las mentiras mediáticas, la injusticia ideologizada y la persecución a médicos para que no cumplan con su función para la que estudiaron, que es básicamente salvar y cuidar vidas humanas. Leandro Rodríguez Lastra, profesional especialista en obstetricia del Hospital de Chipoleti, fue juzgado por una legisladora provincial por estabilizar a una mujer de 19 años que entró a su guardia con un intento de aborto clandestino sobre un embarazo de 5 meses de gestación. Los fiscales tomaron la denuncia según sus propias palabras, actuaron de oficio para condenar a Leandro por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El juez Julio Sueldo lo envió a juicio. El juez Álvaro Meinet falla en su contra. Pero podemos decir hoy que en Río Negro quisieron crear un supuesto criminal y terminaron creando un héroe nacional. En una encuesta realizada por un diario local sobre el fallo del juez, en la que votaron más de 13.000 personas, dio que más del 97% no está de acuerdo con el fallo en contra de Leandro. Y todo el país se levanta el 8 de junio en una marcha nacional con el pedido de justicia para él. Leandro fue usado como un chivo expiatorio para un intento de avanzar sobre la práctica ilegal y delictiva del aborto, incluso en embarazos tardíos. Pero hoy embandera la causa de los médicos que sufren la persecución ideológica de la cultura de la muerte. Así que vamos a estar justamente hablando un poquito sobre estos temas. También estará con nosotros Susana Soberensen, que ya la tenemos aquí en el estudio. Y vamos a estar también preguntándole a ella sobre la cuestión local, digamos, de los médicos locales. Ella también es médica y nos va a contar un poquito cómo vive también desde la zona el tema que se está llevando adelante y el ataque y persecución también desde los medios a los médicos y sobre todo y en particular a los médicos objetores de conciencia, ¿no? Vamos a estar hablando sobre qué se busca con el juicio a Leandro Rodríguez Lastra y por qué es tan importante que todo el país se levante y lo defienda y pida justicia. Bueno, estamos en comunicación con María José Mancino, ya la hemos presentado. Queríamos preguntarle un poco, como contamos, qué piensa ella sobre el tema de Leandro, sobre el tema de la persecución ideológica y por qué cree que es importante que todo el país lo defienda y se ponga de pie y pida verdadera justicia. ¿Qué tal, María José? Hola, ¿cómo te va? Buenas noches, saludos a todos. ¿Qué tal? La primera pregunta más o menos está hecha. ¿Qué opinás sobre el tema de Leandro Rodríguez Lastra, la persecución, los médicos? Perfecto, mira Lucía, en principio dar un panorama general de todo lo que está pasando en Argentina y fuertemente en distintas provincias desde hace más de 20 años, ¿no? Yo creo que este caso tan particular que está viviendo Leandro Rodríguez Lastra es un caso emblemático que cambió definitivamente la historia de acá en adelante en relación a los médicos, fundamentalmente a la actitud de los médicos frente al compromiso que tienen en asumir su verdadera vocación, en cumplir el juramento ético que hicimos, ¿sí? Y de contemplar de que siempre tenemos que cuidar de toda vida humana, que fue lo que prometimos, digamos, los ha puesto a todos en una circunstancia de tomar decisiones sin miedo, de tomar decisiones a conciencia. Esa es la primera circunstancia, le ha tocado, como el mismo Leandro dice a él, le podía haber tocado a cualquiera. Y la segunda circunstancia no menor que tenemos que recordar los argentinos y sobre todo en este caso tan particular los médicos, porque ojo, hoy serán los médicos y hemos sido los médicos hace bastante tiempo, el tema es que estaban casos
y siguen estando casos ocultos de persecución de médicos, no, este es un caso llevado a la justicia, pero hay casos diarios de médicos que no entran a las residencias, de médicos que son trasladados de un servicio de menor categoría, entre comillas, ¿no es cierto?, de que no pueden asumir, de que no llegan a directores, de que no llegan a jefes de servicio, y todo eso viola, a lo que voy es al segundo punto, la objeción de conciencia, que es una garantía y un derecho constitucional que tenemos todos los argentinos en activamente decir no a la práctica de algo que nos consideramos por ética, por moral, por cuestiones científicas o por cuestiones también religiosas y abstenernos a realizarlas. O sea que no podemos ser obligados, ¿sí? Entonces son dos situaciones fundamentales que en este momento están atravesando muy particularmente a los grupos de defensa de toda vida humana y muy particularmente nos están interpelando a los profesionales y a los agentes de salud, porque esto no va a quedarse circunscripto en los médicos. Lo sabemos perfectamente que está la mediación de la ley de obstétricas, sabemos que se va a buscar perseguir como se molesta también a los enfermeros que defienden las dos vidas, a los psicólogos que no piensan igual, las facultades ideológicamente tomadas como las universidades de medicina, las universidades de psicología, las universidades de filosofía. Esto atraviesa la cultura argentina, no solamente el Estado o el ámbito de la salud pública. Entonces, hoy tenemos este caso emblemático. Debería ser un sacudón muy fuerte, como veo que está haciendo en todo el país, pero debería ser un sacudón muy fuerte para las conciencias de todos los ciudadanos, de darse cuenta y despertarse en qué momento del país estamos, ¿sí? Ese es mi análisis, digamos, un poco de estos años que llevamos adelante la causa con Médicos por la Vida. Bien, justamente esa era una de las preguntas que te queríamos hacer, si la objeción de conciencia está reconocida en nuestro país o si es algo internacional, si es algo concreto, si hay peligro de que se pueda eliminar o prohibir. Sí, el peligro existe tal cual y de hecho es lo que está pasando en otros países como en Canadá, que están tratando de eliminar justamente este derecho constitucional como garantía, ¿no? Que es lo que repetí recién, que es el ejercicio de pensar libremente a conciencia, de trabajar, de difundir tus ideas, y bueno, que abarca muchísimo más que otros aspectos que no son los exclusivamente médicos, ¿no? Abarca inclusive al personal administrativo, y esto siempre lo dejo en claro, porque una de las grandes preguntas que me suelen hacer es: doctora, yo estoy recibiendo pacientes en la recepción de un hospital público. Vamos al público porque hoy el día la batalla principal está en el público y no tanto en el privado. Pero, no obstante, ya hay posturas tomadas. ¿Yo puedo ser objetor de conciencia o tengo que derivar a la paciente para que vaya a hacerse el legrado, el raspado? No, digo, usted puede ser objetor de conciencia. ¿Cómo no? Usted está cumpliendo su función administrativa, pero está denegando o está activamente diciendo que no quiere cumplir determinada función porque toca su derecho de libertad de conciencia de trabajar como usted cree que es bueno. Si no, esto sería como que todos debemos cumplir las leyes, pero si esas leyes son inmorales o son o atentan contra la vida humana, hay que cumplirlas igual. Y no porque estaríamos hablando de un totalitarismo contra el ciudadano y un derecho a coartar toda su libertad. Soy clara, no soy abogada, pero quiero transmitirles los conceptos bien claros para que el médico, para que la señora de la vuelta, para que la enfermera, para que todos lo puedan entender. Es interesante ver también cómo el aborto, a pesar de que sigue siendo un delito, se está intentando promocionar como un derecho, y no solo eso, sino que también se los obliga a los médicos a objetar para no practicar lo que en verdad es un delito, ¿no? Eso es como un poco una locura jurídica que estamos viviendo en Argentina. Y con esto también preguntarte sobre la cuestión ética del armado de listas, ¿no? En donde se viola, si no entiendo mal, la sensibilidad de los datos personales, y bueno, las famosas listas negras, ¿no? Exacto. Bueno, esto en la provincia de Santa Fe específicamente lo estamos viviendo hace 20 años. Cuando comenzamos Médicos por la Vida, Argentina, que nació en el 2008, las primeras, promociones de conciencia mediante charlas, eventos y todo fueron exclusivamente sobre objeción de conciencia, cómo presentarla
regular a los médicos e informarlos sobre el consentimiento informado de la paciente y él a qué se dedica. Porque vimos esta irregularidad basada justamente en esto que te decía, ¿no? En el molestar al profesional, al agente de la salud, en forma subrepticia, sin cosas por escrito, sin traslados eficientes, donde no se podían desarrollar como profesionales, y esta cosa irrisoria de tener que aclarar sobre lo aclarado en la ley y en la Constitución. Entiendo lo que vos me planteás, Lucía, y lo hemos hablado y hemos tenido reuniones a lo largo de todo este tiempo en dirimir si era o no conveniente presentar la objeción. Como en Argentina, como en todos lados, ¿no? Donde no hay una justicia en que en su totalidad se respete. Hay buenas personas jueces, hay buenas personas camaristas, hay buenas personas abogados, como en todas las profesiones, pero en general, cuando ideológicamente hay alguien que fuertemente toma una decisión, echa la ley, echa la trampa. Por lo tanto, nosotros siempre aconsejamos de que los objetores se presenten, que sepan quiénes son y que entreguen junto con la planilla firmada en triplicado, donde ellos determinan de qué son objetores, porque si vos observaste alguna vez las planillas de objetor de conciencia, hay una serie de prácticas médicas en las cuales uno tiene que tildar a qué se opone, en qué fecha, en qué periodo, para qué práctica médica, clínica, quirúrgica. ¿Estamos? No es una notita cortita, sino que viene bien encolumnado con toda una serie de ítems. Eso, aparte de ser llenado por triplicado y de poner en la conclusión final cuál es el motivo por el cual se considera objetor, se tiene que presentar una nota adjunta en forma duplicada, con entrega, ¿no es cierto?, de firma de que tal día el doctor X presentó dicha objeción de conciencia, y firmada por el director o la secretaria de la dirección o jefe de servicio del hospital que se la recibe, porque hemos también tenido inconvenientes que mágicamente se pierden las planillas presentadas. Entonces debe quedar una constancia. Y en esa misma nota donde declaración jurada de por medio expresa el médico que entrega la objeción de conciencia, impide, mencionando la ley de datos sensibles, que sus datos sean llevados a otro registro o página web o cualquier sitio público, previendo por ley de datos sensibles, número tal, Constitución Nacional. ¿Estamos? Eso hasta ahora se ha respetado porque no tenemos registro, por lo menos hasta el día de hoy, de que alguien sea expuesto o que alguien haya sido expuesto públicamente en una página web como objetor. En todo caso, lo que nosotros siempre aconsejamos, y le dijimos también en distintos en reuniones a las autoridades gubernamentales, que en todo caso hagan una lista de las personas que quieren hacer los abortos. Si quieren encontrar más rápido al servicio, digamos, de salud público que quiere desarrollar su vocación médica en contra de todo principio médico y ético, que en todo caso los nombren a ellos, que sea un servicio paralelo, pero que no expongan a los médicos que verdaderamente quieren cumplir con su vocación, ¿no? Porque eso es un engaño también cultural. Acá no es una cuestión del profesional por el derecho a decidir, sino que es un profesional que realmente cumple con la ética, con las ciencias médicas, con su vocación. Son dos cosas muy distintas. Claro, y sobre esto también preguntarte, porque era una duda que surgía también, el tema en los privados, porque el tema en los públicos tenemos entendido que hay una supuesta regulación que se debe presentar en el hospital, ¿no? Y el tema privados... Mira, el tema privado, insisto, yo no soy abogada, de eso lo tendremos que hablar específicamente con un abogado, pero hay una norma nacional, hay una ley nacional que es la 25.673, si no mal recuerdo, donde en varios, que nada que ver, ¿no? Que en realidad es la del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, pero en uno de los artículos, que es el artículo 9, dice que las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, pueden dar cumplimiento a la presente norma en el marco de las convicciones, No, eso en el Programa Nacional de Salud, o sea, si ya en una norma nacional, en este caso con esta ley de salud sexual y procreación responsable, dice que cada uno dará cumplimiento a la norma en el marco de sus convicciones, ahí mismo te está habilitando que
está respetando sus convicciones. Que puede haber tanto un ideario, por ejemplo, institucional educativo, en un colegio donde respeten a la familia como la base de la sociedad, al papá y a la mamá como la base de esa familia, y eso está dentro del ideario, lo mismo debería ser traslativo, por lo menos en coherencia con respecto a una institución que tiene una normativa. No puede obligar el Estado a una institución privada a realizar una norma que va en contra de las propias convicciones o el propio ideario de la fundación de ese sitio que es privado, ¿no es cierto? Porque ya se estarían metiendo inclusive dentro de las normas privadas de una institución o de los fundadores de una institución. Pero esto es lo mismo como para una persona. Esto también es irrisorio, que quieran impedir la objeción de conciencia institucional. Claro, es totalmente irrisorio. De los puntos. La objeción de conciencia institucional, y ahí también entramos en un tema de que al final la objeción de conciencia también la intentan limitar, en el sentido de que pueden llegar a aceptar que el médico no practique un aborto, por ejemplo, pero lo obligan de alguna manera a derivar a la paciente y que el aborto sea de alguna forma siempre asegurado, ¿no? No, porque ya con el acto de la derivación ese profesional no estaría en forma libre eligiendo qué hacer, le estarían diciendo que usted entonces lo tiene que derivar. Y mire, yo no tengo la culpa, porque esto es así como te lo digo, es textual, yo no tengo la culpa que ustedes no dispongan de las personas que necesitan para realizar los abortos. Ese no es mi problema, será el problema de la normativa de la institución, del director de la institución y en segundos términos del gobierno municipal o provincial. Pero usted a mí no me puede delegar la responsabilidad de que yo derive. Usted sabe que yo soy objetor y no los hago y tampoco los atiendo. Uno no, me estoy refiriendo puntualmente al hecho práctico del médico que toma la decisión en el momento y de ser objetor de conciencia previamente, ¿eh? No estoy diciendo de no atender a una persona, como en el caso de Leandro, que viene con un cuadro clínico determinado y que uno no hace abandono de personas, sino que atiende a la persona. Hago esta distinción por las dudas que se malinterprete. Y en segundo término, te aclaro otra cosa más que acabo justo de encontrar. En el artículo 10 de esa norma nacional, de la ley que te mencionaba, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, aclara que las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud pondrán con fundamento sus convicciones y se puede efectuar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de la presente ley. O sea que ahí mismo, en esas normas nacionales, están diciendo que las instituciones, te doy un ejemplo, el Mater Dei, el Hospital Austral, que tengan a su vez, aparte de otras convicciones científicas, éticas, médicas y religiosas, deben ser respetados. Bien, justamente acá teníamos una situación con la Clínica Pasteur, que también había declarado, por supuesto, la objeción institucional, porque no coincide el aborto con el ideario con el que fue fundada, y hubo muchos cuestionamientos al respecto. Les dijeron que no podían hacerlo como institución, que la objeción era solo individual. Bueno, cuestiones que han pasado también en la zona, pero entendemos según esta ley que en realidad estarían amparados por la misma en tal caso, ¿no? Y hablando también del sistema de salud y sus verdaderas necesidades un poquito, ¿no? Porque se intenta de alguna forma obligar casi al cumplimiento del aborto, incluso en algunos medios con respecto al caso de Leandro han planteado a los objetores de conciencia como obstructores de un supuesto derecho que en verdad no existe, intentan de alguna forma culpabilizar a los médicos y ponerlos como en contra de las mujeres. Esa es más o menos el discurso mediático que se está manejando en la zona, digamos. Sí, es general, Lucía. Esto que está pasando allá está pasando en todas las provincias y no es de ahora. Algunas provincias y al pertenecer a la provincia de Santa Fe lo puedo decir claramente, hay dos sistemas de salud, digamos, entre comillas, ¿no? Porque hay un sistema de salud que en un hospital o en el mismo hospital te atiende y te ayuda a sobrellevar el embarazo en situaciones de dificultad, en situaciones de enfermedad o en situaciones con una discapacidad física o en situaciones de vulnerabilidad social o económica. Ahora, te llega a agarrar el sistema de salud paralelo abortista, bueno, ya tenés ahí a la chica convencida, realmente acosada por el equipo interdisciplinario de salud abortista, perdón que lo llame de esta manera, pero es como para diferenciarlo porque realmente es un sistema de salud paralelo
que vos podés entrar por una puerta y te brindan el aborto por cualquier causa. Por cualquier causa. No hay investigación de historia clínica, no hay contención de la mujer. Arman el caso. Claro, y a eso literalmente arman el caso. Y por otro lado tenés médicos y profesionales y psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras, que cumplen su función normal, digamos, normal en el sentido de que hacen lo que tienen que hacer. Entonces, eso es lo que se quiere lograr básicamente en todo el país, generar miedo, generar pocos objetores, generar una cultura, digamos, en contra de la vida desde estudiantes, a través de cátedras de aborto, como también surgió en la UNR de Rosario, que hace ya 2 años que tenemos una cátedra destinada a materia de aborto, donde en realidad la cátedra, toda la planificación de la cátedra no es más que ideología del aborto. Claro, acá no también, es un caso específico. En la ciudad de Chipoleti también está la misma situación, una cátedra de aborto también totalmente ideologizada, y que lo que intentan justamente es hacer que el aborto sea aceptado por los futuros nuevos profesionales de la salud de alguna manera. Y en esto también queríamos preguntarte respecto a el tema del aborto cuando se plantea como un tema de salud pública, ¿no? Y nos preguntamos realmente, ¿aborto es salud? Obviamente nosotros creemos que no, por todas estas cuestiones, y también queríamos ver si nos podías contar o hablar un poco sobre lo que es el síndrome post-aborto, ¿no? Que es algo que no se suele hablar. Bien, sí, me gustan las dos preguntas. No, el aborto por supuesto que no es salud. El aborto, por definición en medicina, es la expulsión o la muerte de un feto de menos de 22 semanas de gestación en forma natural, ¿no? O por alguna enfermedad médica que el médico tiene que obrar en consecuencia. Y luego está el aborto provocado, que es aquel aborto que no es terapéutico, porque no está resolviendo ningún problema de salud de la mamá, sino que el fin único es el de matar al bebé, ¿no? Y de dejar a una mujer destrozada. Porque acá hay 2 víctimas, y siempre hay que recalcarlo y ser muy, muy firmes con este tema. No podemos y no debemos juzgar a las mujeres que han pasado por esta tremenda decisión. Pero no debemos admitir ni promover este fracaso social como una solución para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, ahí está el llamado, digamos, nuestro de concientización a todas las personas de bien, ¿no? De no juzgar a las mujeres, porque así sea la mujer, más militante, más convencida de que lo que está haciendo es su derecho, alguna situación lamentable, triste, de falta de conciencia, por desconocimiento, por lo que sea, no está pudiendo ver otra salida. ¿Tá? Y ahí también tenemos que ser luz y tenemos que estar presentes. ¿Tardaremos más tiempo, tardaremos menos tiempo? Bueno, no lo sabemos. Eso no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos trabajar para que lo que sea salud sea el bienestar de todas las personas, de todos nuestros pacientes, y no pase por un deseo subjetivo de esa persona en cuestión y el otro queda o muerto o desmembranado o tirado en un tacho de basura biológica. Claro, deseo muchas veces también manipulado o en este intento de decirle que es la solución, cuando en verdad sabemos que también le afecta a la mujer, ¿no? En definitiva, el aborto no termina siendo salud para ninguno de los dos, ni para la madre ni obviamente para el niño, ¿no? Y bueno, si querés contarnos también un poco sobre no solamente el aborto como un riesgo en sí mismo, sino lo que viene después, el proceso post-aborto, ¿no? Sí, por supuesto, te cuento. En este caso, la mujer lo que transita, aparte del trastorno físico que vos decías, que tampoco es gratis, no es gratis, les describo la situación de lo que es una mujer de las tantas que he conocido, ¿no? Cientos de mujeres que han pasado por esta circunstancia. Es una mujer que entra en un quirófano, ¿sí? Que pasa a hacer un legrado,
que pasa a hacerse una aspiración, tiene que ser intubada, tiene que ser colocada una vía, tiene que ser instrumentada, en el mejor de los casos está en un quirófano porque la atienden en el mismo hospital, en el peor de los casos pasa como Kayla Jones, por dar un nombre, pero hay cientos de nombres, que le han dado el misoprostol en mala situación, como pasó en Santa Fe, con una chica con un embarazo más avanzado, una médica del Centro de Servicio de Salud, entre comillas, de responsable, sexual y todo este programa, le mal indica el misoprostol, terminó internada en la unidad de terapia intensiva con una ruptura de útero, con una infección, operada finalmente sin anexos y sin, anexos me refiero a los ovarios, y sin el útero. Jovencísima, madre de 2 hijos. Entonces tenemos por un lado los aspectos físicos post-aborto, como pueden ser todas estas consecuencias que te acabo de mencionar, e inclusive la muerte, o la infertilidad, y por el otro lado todos los aspectos psicológicos, psiquiátricos y emocionales que vive una mujer, desde depresión, trastornos de ansiedad, insomnio, pesadillas, en lo que se englobaría para nosotros los psiquiatras en lo que se llama un gran trastorno por estrés postraumático, pero con características específicas de que no es que vino de una guerra, o no es que pasó un incendio, o no es que pasó una situación traumática como, no sé, un accidente, sino que lo que vivió fue un aborto. Porque ¿qué pasa? Cuando la mujer hace la conexión, después de tanto tiempo que puede surgir, que en general pasa así, que tiene un periodo de latencia y de negación, como si no se acordara del hecho, cuando hace esa conexión cognitiva y consciente de lo que perdió y de lo que ella fue responsable, fue de la muerte de un hijo, ahí hay una catarata de síntomas de los cuales te mencionaba. Por eso son altísimas las tasas de suicidio, de promiscuidad, de relaciones sexuales o de relaciones vinculares muy superficiales, de adicciones tanto al alcohol como a los psicofármacos, de una vida, digamos, muy superficial donde parecen generalmente mujeres un trastorno borderline, ¿no? Donde siempre está en alguna situación de peligro. Entonces no es una cosa menor, esto no es abortar en tu casa, abortar con pastilla, abortar que está todo bien. Esa es la otra parte del engaño de esta moda, de esta publicidad. Entonces no se está tomando con seriedad y los médicos tenemos que ser muy luchadores en este aspecto de brindar la verdadera información a las mujeres. No podemos quedarnos callados, no es un momento para callar. Tal cual, y muchas veces incluso también las mismas familias lo sienten como un trauma, como una ausencia. Incluso hay casos también en donde a veces la persona no está específicamente enterada del hecho, pero también tiene síntomas parecidos, similares a los que tiene la mujer, ¿no? Vos te referías a los padres, sería de, por ejemplo, los chicos, de los bebés que no fueron consultados por hacerse el aborto. Padres o incluso también hijos, digamos, lo que serían los hermanitos de aquellos bebés. Tengo, una situación reciente de una señora que me comentaba que había tenido aborto natural y que los mismos chicos le decían cada tanto que sentían que le faltaba algo. Sí, dentro de los casos que hemos tenido, en general el trastorno posaborto no es exclusivo, por supuesto, de la mujer. De hecho, cuando trabajamos en lo que es sanación, digamos, posaborto, en los distintos programas, tanto Proyecto Esperanza como Proyecto Raquel, que están en distintas ciudades y provincias del país, la sanación, digamos, posaborto, que se hace con acompañantes específicos y capacitados para hacer esto, más los profesionales de la salud que asistimos a los acompañantes, tenemos no solo a las primeras víctimas, que son las mujeres, sino también a abuelos, a médicos que han realizado los abortos, a las parejas que no han sido consultadas y que se enteraron después de la realización del aborto y que han perdido un hijo, y aquellas que también han fomentado o acompañado, ¿no es cierto?, el aborto, o a las que realmente se han borrado y no les ha interesado, pero con el tiempo se han enterado y llevan muchísimos años, Es un programa largo, muchísimos años recuperarse, me refiero, pero lleva pocos tiempos en cuanto a la metodología,
Y bueno, después tiene otras implicancias que si el que se quiere interesar un poquito más puede buscar en las páginas web lo que es Proyecto Esperanza o lo que es Proyecto Raquel, o entrar a las páginas de Viñedo Raquel, que trabajan muy bien ellos esta temática. De hecho, trabajamos en forma sinérgica. Buenísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. No sé si querés agregar algo más. Bueno, no, que les agradezco a ustedes infinitamente todo el trabajo que están haciendo. Sé cómo se están cargando al hombro esta circunstancia que en Providencia le ha tocado a la ciudad de ustedes. Bueno, y seguir adelante, ¿no? Que batallar contra esto es la verdad que es dignificar la vida, no es perder el tiempo. Estamos hablando de lo más importante que tenemos todos, ¿no? El derecho a vivir. Y la verdad que les auguro que tengan muchísimo fruto. Bueno, muchísimas gracias María José Mancino, gracias por la comunicación y bueno, seguimos adelante en esta causa que nos une y a todos los argentinos que defendemos la vida. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para todos. Un abrazo. Luego. Estamos aquí para pelear por aquellos que gritan sin voz. Aunque no esté de moda, no sea tan cool, con un dedo